Solamente falta un minuto para las 8 de la mañana y bueno, pues iniciamos el mes con una tragedia que sin duda alguna ha marcado la historia, no solamente dentro de la vida de muchas familias, sino también dentro del transporte, dentro de la ruta interamericana, nuestras carreteras. Y bueno, pues de hecho vemos estas imágenes que sin duda consternan, cómo este tráiler pues pierde el control en la ruta interamericana. Aquí de hecho vamos a recordar este suceso, Pablo, frente a este puente o este paso a desnivel que está en San Cristóbal y que dirige hacia Misco. Y pues lamentable, cuántas vidas se pierden, cuántas pérdidas hay. Y vamos a recordar también lo que sucede hace un año exacto también, Pablo. Exacto, esto que tenemos en pantalla fue lo sucedido en mayo del 2017. Ya nos dejaba el precedente de lo que podría suceder en este sector, como el tráiler pasa embistiendo a varios vehículos, varios automovilistas que resultaron de verdad que perjudicados en este sector del kilómetro 18.5 de la ruta interamericana. Esto nuevamente se repite, ya lo decía Ingrid, así es como recibimos el tercer mes del año. Lamentable, el jueves 1 de marzo se da este fuerte, fatídico accidente de tránsito, más o menos al filo del mediodía de ese jueves 1 de marzo. Algo de verdad lamentable y que nos ha tenido de verdad hablando de este tema, y además de las secuelas que esto deja, porque ha marcado a familias de por vida. Recordemos que fueron más de 25 vehículos los que fueron impactados, 7 personas fallecidas y más de 20 que resultaron heridos. Ya habíamos adelantado que el licenciado Julio Rivera Clavería está con nosotros, Ingrid, para abordar este tema desde distintas perspectivas, y también es muy importante conocer la opinión de todos nuestros televidentes. Recuerden que la bandeja del WhatsApp está a su entera y total disposición para que nos diga qué piensa, cuál es su postura ante lo sucedido en la ruta interamericana. Así es, buenos días, licenciado Julio Rivera Clavería. Para nosotros es un gusto poder hablar y abordar sobre este tema que sin duda alguna preocupa. Dos puntos que pues definitivamente no podemos dejar de tocar, y pues están muy divididas las opiniones también de los guatemaltecos. Unos culpan al 100% a los pilotos y las empresas, y en el otro lado pues también les hace falta pues un poco de humanismo en el caso de ellos, porque no nos ponemos a pensar que muchos de ellos no han dormido, trabajan muchísimas horas, no tienen seguro. Pero ¿cuál es su punto de vista, por favor? No, mire, yo creo que la opinión de los guatemaltecos no debería estar dividida en ese sentido, porque cuando usted contrata un piloto es para que cumpla con funciones determinadas. Por lo tanto, ellos entienden los horarios que manejan, y lo que habría que haber son lugares de descanso en todo caso, o tener algún chofer auxiliar para poder colaborar con ellos en el manejo en las horas de la noche. Pero lo que en este accidente es muy interesante porque él mismo plantea que no fue una falla mecánica. Eso lo que significa es que fue una falla humana. Ahora, en la investigación que tendrá que hacer el Ministerio Público se tiene que determinar qué fue lo que sucedió. Y si se durmió, si venía drogado, si venía con alcohol o simplemente cansancio. Por lo tanto, es parte del trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público en la investigación. Una de las cosas que definitivamente llama mucho la atención, licenciado, son esas palabras. Él reconoce definitivamente que no hubo una falla mecánica, sino automáticamente, Pablo, él dice que perdió el control del vehículo. Pues por eso le digo, yo creo que lo más importante es que al final sea la investigación que determine con exactitud qué fue lo que sucedió. Y el problema, entonces, lo tendríamos que enfocar desde otro punto de vista. Yo creo que aquí lo que hay que revisar es cuál es el papel y la función que tienen que cumplir las autoridades encargadas de emitir las licencias de conducción para los pilotos, encargadas de tener el control sobre los vehículos pesados de carga y de pasaporte, y cuáles son los requisitos mínimos que deberían de tener esos transportes para poder operar en las carreteras del país. A eso quería llegar, licenciado, porque estamos hablando justamente somos una sociedad y lamentablemente un país que reacciona ante las tragedias. Por ejemplo, luego de lo sucedido se montan diversos operativos en la ruta interamericana de parte de Provial, de parte de autoridades de tránsito, y lo que primero pues se logra indicar es que muchos llevan licencias vencidas, muchos de ellos ni siquiera portan licencia de conducir. Además, sabemos que las condiciones de este transporte pesado son precarias, hablamos de llantas lisas, muy lisas, el sistema de frenos también en pésimas condiciones. Entonces, ¿a quién se puede culpar? Yo sé que no es momento tal vez de buscar culpables o responsables, pero ¿quién tiene la culpa de lo que pasa con el transporte pesado en nuestro país, licenciado? Yo creo que algo en lo que hay que enfocarse es en la Dirección General de Transporte y comenzar a exigirle que cumpla
primero con aplicar la ley, segundo con exigir que efectivamente tanto el transporte de carga como el de pasajeros se utilicen vehículos modernos. Uno de los graves problemas es que en carga o pasajeros hay vehículos de los años 70 que lo que son verdaderas chatarras. Usted camina en la noche en las carreteras del país, va a encontrar camiones sin luz, va a encontrar buses sin luz, sin luces de ningún tipo. Por lo tanto, yo creo que eso son las cosas mínimas. Pero ahora imagínense usted, vehículos de los años 70 sin el mantenimiento adecuado mecánico, lo que produce son grandes accidentes productos de fallas mecánicas que no son ya humanas. Yo creo que eso es bien importante revisarlo y revisar exactamente el poder que se le tiene que dar a Provial para que efectivamente pueda sancionar e incrementar su número de elementos y de patrullas para que funcionen y operen a nivel nacional. Una de las cosas, licenciado, que definitivamente pues como humanos debemos también tener en cuenta es que muchos de los trabajadores de hecho han hecho denuncias de cómo ellos se han quejado en muchas ocasiones con las empresas que son contratados por el mal estado de los camiones y pues no son escuchados, son ignorados y en muchas ocasiones tienen que quedarse callados por miedo a perder su trabajo. Recordemos que muchos de ellos pues no son responsables o no pueden costear con sus propios medios el que el vehículo esté en mejores situaciones. ¿Qué procede entonces? Yo creo que lo que debería de hacer la Dirección de Transporte es efectivamente mantener una verificación constante sobre este tipo de transporte que se utiliza en el país y quienes no cumplan con los requisitos de autobuses modernos para el transporte de personal o transporte pesado para la carga, pues que simple y sencillamente vayan a un proceso y después sean cerradas las empresas. Porque lo que no se puede permitir es que se utilicen, no se llenen los requisitos mínimos para poderle dar el mantenimiento y asegurar la vida o la vida de los guatemaltecos, unos que van como pasajeros y otros que pueden ser producto de accidentes por las cargas que manejan los camiones. Yo creo que eso es bien importante revisarlo y creo que ahí están las leyes, creo que hay reglamentos, creo que hay manuales y por lo tanto hay que hacerlo. Lo que sucede es que hay que cumplir con ello. 5691-7782, nuestro WhatsApp, para que usted también sea parte de esta conversación. Licenciado, entonces usted cree que, por ejemplo, si se instalaran algunos puestos para que los pilotos de transporte pesado pudieran descansar o tomar siestas, ¿esto podría mermar o seguiríamos igual? No, podría mermar. En todos lados del mundo se exige que los pilotos manejen durante un límite de horas determinado, descansen y vuelvan a reiniciar su viaje. Lo que sucede en Guatemala es que se exige que los pilotos hagan 2, 3 viajes en un mismo día por mejorar los ingresos para las empresas o para mejorarse ellos sus propios ingresos, claro. Lo cual va en detrimento precisamente de los guatemaltecos porque esta es una causa por las cuales puede haber accidentes. Yo creo que eso es muy importante revisarlo y exigirlo. Y cuando las autoridades encuentren un automóvil, un transporte pesado de carga de pasajeros que lleve llantas lisas y vaya sin luces, deben de detenerlo y no permitir que siga circulando. Aquí, si seguimos con contemplaciones, con el servicio pesado de transporte, aquí lo único que se afecta son gente que muere. Al final, lo que demuestra este hecho en Misco, hay 7 familias hoy que quedan desamparadas, que nadie responde por ellos y que efectivamente a saber cómo les va a ir en el futuro. Una de las quejas que más se escucha, definitivamente, el lapsus de tiempo en lo que tiene que llegar. Pero para nosotros su opinión es importantísima, 5691-7782. De hecho, yo quisiera aprovechar, si usted es piloto de algún tráiler o de algún camión, por favor, también envíe su opinión. Para nosotros es importante también ver el otro lado de la moneda. Así es que vamos con un WhatsApp. Así le damos a dar lectura a los WhatsApp. Dice, buenos días amigos, me sorprendió oír que el conductor dijera que no tuvo problemas mecánicos. ¿Qué pasó realmente? Lo más triste es que deben pasar tragedias en Guatemala para que las autoridades hagan su trabajo. Lo que hablábamos justamente de cómo nos volvemos una sociedad que reacciona en vez de prevenir. Así es, vamos a ir con otro WhatsApp. Buen día. No solo son responsables los pilotos, las mismas leyes no sirven. En una oportunidad reporté una imprudencia y la respuesta fue, ¿hay muertos, heridos o daños a la propiedad privada? Entonces no podemos hacer nada. Si eso también es cierto, si no hay muertos o heridos, no pasa nada. No estoy de acuerdo con el licenciado de que sirve tener unidades modernas si las horas que trabaja un piloto son exageradas y lo hacen por necesidad y por llevar el pan de cada día a la familia. Es lo que usted decía, todo debería ir entonces en conjunto.
todo debe ir en conjunto. Entonces sabemos que en este país de verdad es muy complicado llevar el sustento, el pan diario. No hay trabajo en Guatemala, así que muchas personas se tienen que arriesgar. Definitivamente que sí, sobrepasan las horas de trabajo. Pues aquí es la responsabilidad total del piloto, porque cuando uno toma un vehículo es a consecuencia y control. Más que este hombre es uno de los típicos pilotos que confían en las máquinas sabiendo que ellas también fallan. El peso de la ley sobre él, bastante drástico, qué increíble. Una de las cuestiones que a mí me parecen de verdad muy llamativas, licenciado, tiene que ver con, en el momento que usted pierde el control del vehículo, ¿cómo es posible que vaya a impactar directamente contra los demás automóviles cuando pudo haber impactado a la estructura? Pero bueno. Buenos días, yo he visto pilotos de tráiler manejando con una cerveza en una mano y el celular en la otra. Esto en la carretera del Atlántico y no hay ni provial ni policías que revisen el estado de los choferes en carretera. Licenciado, justamente derivado de lo que pasó el 1 de marzo, varias personas han hecho este tipo de declaraciones. Por ejemplo, pueden observar algún percance en un tráiler. Cuando se acercan a ayudar al trailero, resulta que la persona, el que viene manejando el tráiler, no suelta la botella. ¿Puede creer, licenciado? Esto es indignante porque además cuántas vidas están en riesgo, ¿eh? Lo que sucede es que aquí hay algunas personas que tal vez no han entendido lo que yo he planteado. Lo que yo planteo es que cuando ustedes tienen vehículos muy viejos, el problema es que la posibilidad de una falla mecánica es una realidad. Y en el caso de los pilotos, hay que contratar pilotos experimentados, porque si usted simple y sencillamente contrata pilotos por contratar pilotos para llevar una carga de 55,000 libras en un vehículo, en cualquier momento puede tener una falla. Yo creo que es bien importante revisar estos temas para que efectivamente en el futuro no se vuelvan a dar este tipo de hechos. Es lamentable, pero la realidad es que tenemos que aplicar la ley, tenemos que hacer lo posible porque la Dirección General de Transporte cumpla con la ley y efectivamente mantenga un control y una supervisión constante sobre todos los vehículos que utilizan las empresas. Y si no, cuando uno sale a las carreteras puede darse cuenta fácilmente que los camiones y muchos buses de pasajeros no llevan luces y llevan llantas lisas y están poniendo en riesgo vidas. Algo tan sencillo como lo que decían ahí las autoridades, que este transporte pesado, por ejemplo, debería circular solo sobre el carril derecho. Esto realmente no lo vemos. Vamos en la Interamericana y los camiones van donde quieren. A veces no dejan que el tránsito vaya fluyendo porque ellos llevan acaparada la vía. Sabemos que no son todos los conductores de transporte pesado, pero sí son muchos de ellos que de verdad complican la situación y además en casos extremos como este, incluso hay vidas en riesgo. Una de las cosas, de hecho, Pablo, que llama mucho la atención es que después las autoridades mismas se empiezan a tirar la chibolita, como decimos en Guatemala, porque se supone que las autoridades tienen ciertos límites o ciertos perímetros en donde pueden ellos verificar el orden de los, en este caso del servicio de transportes. Y al pasar esos límites, lo que dicen es, ahí ya no es mi límite, eso ya no me corresponde a mí, le toca a otra institución. Y entonces simple y sencillamente se lavan las manos. Pero una de las cosas también que llama la atención, licenciado, es que en este paso a desnivel ya van 2 ocasiones en las que el accidente pues, es trágico. Obviamente este no se compara al del año pasado. ¿Usted cree que este paso a desnivel esté mal diseñado o tenga algún problema por lo que pues, se ocurra este tipo de problemas? De entrada le puedo decir que está mal diseñado. Es decir, sin ser ingeniero, porque simple y sencillamente, ¿cómo es posible que se tenga que cerrar un carril para poderle dar salida a la gente de San Cristóbal? Pero otro de los puntos que es bien importante replantear es que efectivamente usted no puede entrar a una zona urbana con un límite de velocidad de 90 kilómetros por hora. Un vehículo con 55,000 libras de carga no se detiene. Claro. Bueno, y de hecho allí estábamos cerca de la comunidad Zona 10 de Misco, que de hecho es un alto que la mayoría de los policías de Mixtra pues ponen para evitar precisamente o dar vía a los que van a ingresar a Zona 10 de Misco. Y justamente hablando de lo que tú decías, Ingrid, de si está mal diseñado o no este paso a desnivel, escuchábamos también declaraciones de vecinos en el sector cuando recién pasó la tragedia y comentaban que realmente todos los días hay percances en este lugar, personas atropelladas, pasa de todo en este sector. Y recordemos también lo que dice el licenciado justamente al finalizar el paso a desnivel, un embudo más que se forma, fuerte congestionamiento, y fue justamente a donde este transporte pesado fue a impactar. Vamos a darle lectura a los WhatsApp. Recuerde que su voz, su voto, su opinión es muy importante para nosotros. Vamos leyendo los WhatsApps que van ingresando a nuestra bandeja. Ingrid. Buenos días. Respecto a lo que se habla, en este caso, empresas tienen mucho que ver porque no quieren hacer gastos para los camiones y a la hora que pasa algo con sus transportes, el piloto tuvo la culpa por no reportarlo. Lo malo del vehículo, aunque el piloto haya pasado el reporte un mes atrás. Esto es muy importante, licenciado. Vamos con más WhatsApps.
Deberían tener puestos de descansos para los pilotos, tener pilotos auxiliares que vayan ayudándoles. No se da. Deben tener, como en México, un control en el vehículo para que no aceleren a altas velocidades. Y esto no se da aquí, Pablo. Esto me gusta porque son sugerencias que también nuestra audiencia está dando. En vez de buscar al culpable o señalar, están pues brindándonos soluciones. Esto de verdad que es muy importante. Mi opinión es que ellos manejan con carga muy pesada con respecto que hace poco pasó el que venía normal, porque al igual que traía compañeros adelante de él iba normal. Eso era lo que se veía. Pues a veces también sobrepasan el límite de peso, Pablo. Buenos días, no solo es la irresponsabilidad, recordemos que el problema más grande de la actualidad es el celular. Eso desconcentra a toda persona. El transporte pesado debería tener su propia vía de tránsito para no afectar a los demás. Imagínese, licenciado, eso hubiera sido espectacular, pero a la hora de diseñar la ciudad en sí, sabemos que hay ciudades del mundo mucho más desarrolladas donde el transporte pesado pues no ingresa directamente a la ciudad o no comparte también con los vehículos livianos. Conclusiones, licenciado, ¿qué es lo que va a pasar a corto, mediano y largo plazo al respecto? Yo creo que las autoridades tienen que cumplir con su función, pero aquí hay importante dos temas para el futuro. Uno es los seguros del transporte para poder cubrir las pérdidas en vidas humanas y los daños materiales, que es importantísimo que todos los tengan al día, y exigir que no puede funcionar transporte pesado ni de pasajeros ni de carga sin el seguro respectivo, en primer lugar. Y otra de las salidas es el anillo metropolitano que se ha venido platicando desde hace muchísimo tiempo y el nacional para poder efectuar que efectivamente todo el transporte pesado se maneje por esas vías. Así es, licenciado. Y bueno, pues ahora le vamos a dar un giro radical a este tema que definitivamente también tenemos que abordarlo, y qué mejor que hacerlo con usted, como nuestro profesional y analítico dentro del set. Uno de los temas que está causando indignación, malestar, y que de hecho, le digo, nosotros lo estábamos medio comentando, por eso queremos darle un análisis profesional. El tema del alcalde de Patulul, Suchitepeques, que es Edgar José García Monroy, que comete un abuso de autoridad, comete un abuso en contra de este ser humano que usted tiene en sus pantallas, la manera en la que es tratada. Yo hacía mención que no es manera ni siquiera para tratar a un animalito, y al parecer, encima de todo, esta persona tiene alguna discapacidad. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esta situación? Vea, yo, en primer lugar, déjeme decirle que lamento profundamente que autoridades del país cometan este tipo de vejámenes en contra de jóvenes. Es decir, no es posible que un ser humano le haga daño a otro ser humano simple y sencillamente por satisfacciones de tipo personal o perversas. Yo creo que este señor debe, primero, un llamado al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto, porque este es un hecho público. Por lo tanto, el Ministerio Público de oficio tiene que iniciar la investigación, plantear el antejuicio respectiva y ponerlo a disposición de los tribunales. Esto no puede seguirse dando en el país. Son hechos que efectivamente lastiman, molestan a la ciudadanía y hacen que efectivamente los guatemaltecos cada vez más desconfiemos de las autoridades a todo nivel. Totalmente, licenciado. Con base a las imágenes, por ejemplo, esta captura donde se logra observar el rostro del jefe edil de este sector, ¿qué castigo merecería una barbarie como esta? ¿Qué podría decir usted que sería un castigo ejemplar para esta persona y para que no sigan ocurriendo? Como usted dice, necesitamos creer más en nuestras autoridades en vez de desconfiar más de ellas. Yo creo que básicamente esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público, o que el Ministerio Público va a plantear desde luego, creo que de manera inmediata, el antejuicio y después iniciar el proceso por abuso de autoridad, por maltrato, por lesiones y por todos los hechos que se pudieron haber sucedido cuando se cometió este hecho. Pero de verdad, déjeme decirlo, esto es denigrante, esto es lamentable, eso no es de seres humanos, ni siquiera los animales funcionan y trabajan de esa manera. Exacto, lamentable, totalmente de bajo acuerdo. todas las luces, bajo todos los ángulos, Ingrid. Decepcionante, definitivamente. Bueno, esta situación que definitivamente vamos a seguir nosotros también ampliando, vamos a llevar a cabo toda la investigación necesaria para que usted esté informado. Licenciado, mil gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre es un gusto poder platicar con usted y escuchar los diferentes puntos de vista, así como usted, televidente, que está siempre en contacto con nosotros, Pablo. Así es, continuamos.